Hace 6 años que no teníamos la fortuna de contar en Barcelona con el licenciado Jon Ezpurua, viejo amigo por antiguo, no por edad, sino por antigüedad. Por las dos Nos cosas. conocemos desde 1985, por lo tanto ya tenemos una cierta veteranía en nuestra amistad. Él es de Caracas, aunque es descendiente de españoles. Es realmente un líder espiritista de la cabeza a los pies. Tiene una formación académica envidiable. Él a los 24 años ya era economista, después estudió psicología clínica, es licenciado en psicología clínica, ha trabajado como psicólogo clínico, es catedrático en la Universidad de Humanidades, es decir, que tiene un abanico muy amplio. Además es escritor, ha publicado varios libros, entre los cuales merece destacar La historia de la parapsicología, que fue un primer libro que se publicó también aquí en España, y especialmente Los fundamentos del espiritismo, que me comentaba que lleva ya varios miles de libros vendidos en Sudamérica y en Estados Unidos, porque está traducido al inglés. Es un libro interesante en el cual podemos encontrar los reales fundamentos del espiritismo, siempre leales a Kardec, pero con un lenguaje moderno y actual. Ha publicado más libros, pero estos son los más, para nosotros, los más relevantes. Ha dictado conferencias en muchos lugares de América y en España, y es también locutor de radio y de televisión. Es que se me olvidan todas las cosas que hace este hombre. Y es también un excelente, yo diría que crítico literario, podríamos decirlo así, o analista literario, lo cual no es nada fácil ni nada sencillo, porque hay que tener mucho criterio. Hoy nos va a hablar de un tema para el cual también se necesita mucho criterio, porque es un tema delicado, interesante y que influye en nosotros, queramos o no queramos. Nos hablará de las influencias espirituales. Muy bien, estimados amigos, una feliz tarde para todos. Gracias por haber venido, de nuevo, como lo decía mi amigo David, y gracias al Centre Barcelonés de Cultura Espírita por esta invitación. Esta institución, el Centre, a la que conozco desde su misma fundación, he acompañado todo su esfuerzo cultural por la divulgación espírita, y es una entidad a la que me suscribo en todos sus planteamientos y posiciones, sobre todo a partir de una publicación que también acompaño desde el primer número, como lo es Flama Espírita, promovida en primer término por un amigo ya desencarnado, un amigo a quien siempre recuerdo con inmenso afecto, José Casanovas Yardén, un auténtico pionero del pensamiento espírita, y acompañado por David Santamaría y por nuestra muy entrañable Pura Argelich Minguela, si no pronuncio mal el catalán. Y les agradezco mucho la invitación y por supuesto a todos ustedes por haber atendido esta invitación a que podamos conversar un poco sobre este tema. No sé si David lo contempla, pero si al término de la exposición quieren hacer alguna pregunta, estaré encantado de que podamos dialogar. Casi que me atrevo a pensar que es una feliz coincidencia, o una coincidencia significativa en todo caso, que yo esté aquí hoy, 9 de octubre, hablando ante ustedes en Barcelona. Es que ocurre que hace 157 años, hoy, exactamente hoy, 9 de octubre, en el año 1861, se produjo un episodio que marcó en buena medida la dinámica del movimiento espiritista español y mismo francés y también hispanoamericano, cuando aquí en Barcelona se produjo un auto de fe, uno de los últimos episodios de la Inquisición, que todavía tenía algunas hogueras encendidas,
y se quemaron en la explanada de Barcelona, se quemaron por órdenes del obispo de entonces unas 300 obras de Kardec y algunas revistas. Y este acto lamentable de intolerancia y de fanatismo, pues de alguna manera, y aquí el refrán sirve mucho, no hay mal que por bien no venga, más bien produjo un enorme interés en Cataluña y en España por las ideas espíritas. Y quien conoce la obra de Kardec, y particularmente la revista espírita, sabe que en el mes de noviembre de aquel año, a los 30 días, de 1861, Kardec publicó una réplica ante la situación, diciendo que si bien a él le correspondían jurídicamente, le asistía el derecho para poder reclamar aquel acto que iba contra la legalidad comercial, pues para él, al contrario, significaba un evento positivo, porque buen conocedor de la psicología social, él se daba cuenta que las ideas, cuando son prohibidas, en lugar de provocar que ellas se reduzcan, se extienden y se propagan. Yo más de una vez he dicho que ojalá prohibieran algún libro mío para que se convierta en un bestseller, pero no he tenido esa fortuna hasta ahora. Pero en efecto, en un bellísimo trabajo, Kardec incluso llega a decir, hasta con una metáfora muy hermosa, que el espiritismo ya estaba en el aire y que no había Pirineo alto, suficientemente alto, que lo contuviese. De modo que, si ustedes me lo permiten, ante esta feliz coincidencia de que hace hoy exactamente 157 años, aquí en Barcelona, se produjo ese auto de fe, pues si ustedes me lo permiten, vamos a dedicar esta exposición a aquellos pioneros como José María Fernández Colavida, que colocaron estos libros aquí en Barcelona, y hagamos de esta exposición sobre todo un canto a la tolerancia, un canto a la libertad de expresión y a la libre circulación de las ideas. Pues bien, me solicitan nuestros amigos acá, Pura y David, que podamos hablar un poco sobre el tema de las influencias espirituales. Quienes me conocen saben que ya más de 50 años en esta andadura, andando sobre este tema desde el punto de vista de la formación espírita y también del psicólogo clínico, es un asunto sobre el cual hemos profundizado enormemente y sobre el cual tenemos no solo una visión teórica, espírita y profesional clínica, sino también una amplia experiencia. Y no serían suficientes muchas conferencias para poder yo expresarles la casuística, la cantidad de situaciones humanas y sociales en las que he intervenido y que me han permitido corroborar que efectivamente se producen ese tipo de manifestaciones y que el enfoque que se deriva del pensamiento espírita tiene mucho que dar y mucho que aportar, no solo para una reflexión o para un enfoque cultural, sino mismo desde una perspectiva médica, psicológica, clínica y experimental. Y en efecto, después de algo más de 50 años en estos temas teóricos y prácticos, la vida, la experiencia y la formación me han confirmado todo lo que originalmente supuse y pensé cuando por primera vez tuve la felicidad a los 16 años de edad, y de eso hace bastante tiempo, de tener en mis manos un ejemplar del libro Los Espíritus, la obra básica del pensamiento espírita. Pues comienzo por decirles que si uno examina el panorama de las ideas contemporáneas, eso que se suele llamar epistemológicamente, y perdónenme la palabreja, desde el punto de vista de la teoría del conocimiento, se suele llamar el paradigma dominante, un paradigma de tipo materialista, organicista, reduccionista, fisicalista. Aún en ese modelo de pensamiento algo se mueve en dirección
a una visión que podríamos llamar sistémica u holística, es decir, una visión según la cual cada elemento integrante del universo humano, del universo físico y del universo en general, cada componente está en total relación e interrelación con todo lo que le rodea. O para decirlo en esta frase simple, todo está conectado con todo en todas partes. Nada está aislado, nada está en un compartimiento estanco separado de los demás. Cada elemento del microcosmos humano y del macrocosmos universal están en conexión. Y desde las micropartículas que la cuántica examina hasta los átomos, las moléculas, los cuerpos, los sólidos, los distintos estados de la materia, de la energía, hasta nuestro planeta, nuestro sistema solar, la Vía Láctea y demás espacios universales y demás elementos que integran de lo que sabemos del universo, todo está conectado con todo. Y esa interacción no es otra cosa que un mundo de influencias. Hay influencias físicas, hay influencias fisiológicas, hay influencias energéticas, hay influencias afectivas, hay influencias lingüísticas, hay influencias culturales, hay influencias emocionales y hay influencias espirituales. Por eso, si una palabra sirve para identificar este modelo sistémico, es la palabra influencia. Todo ejerce una acción sobre todo lo que le envuelve, sobre todo lo que le rodea. Y a su vez, todo es influenciado por aquello que le rodea. Dentro de eso incorporamos naturalmente aquello que solemos llamar el mundo de las influencias espirituales. En lo que atañe al ser humano, contemplado particularmente, nosotros desde que somos concebidos estamos recibiendo influencias. Estamos como sumergidos en un océano de vibraciones de las cuales nuestros registros sensoriales solo permiten captar algunas de ellas, algunas de esas vibraciones. Algunas entre el infrarrojo y no llegan al ultravioleta. Otras especies en la evolución consiguen alcanzar más, pero aún así hay franjas vibratoriales que nosotros ni siquiera podemos registrar. Pero estamos sumergidos en un mundo de vibraciones y por lo tanto de influencias. Cuando estamos en el embrión materno, durante el proceso de desarrollo en el vientre de nuestra madre, el mundo de influencias es inmenso para nosotros como criaturas allí. No solamente son los aspectos obviamente genéticos, biológicos, evolutivos, sino también otro mundo de influencias que en primer lugar nacen de la íntima vinculación con la madre. Los sentimientos de esa futura madre, sus pensamientos, sus emociones, ejercen una significativa influencia en la criatura a lo largo del desarrollo embrionario. Por eso, imaginemos por un momento, y nos iremos acercando al tema de las influencias, tanto positivas como negativas, imaginemos lo que significa para una criatura el ser o no ser deseada. Imaginemos lo que puede significar que se ha producido un enlace y un desarrollo embrionario simplemente por un descuido. Y esa futura madre, en lugar de sentir aquello como una bendición, se encuentra envuelta en una cantidad de conflictos y de problemas. Y a cada momento envía, aún sin saberlo, sin quererlo, a su propia criatura, todo tipo de vibraciones y de influencias con un mensaje que es: tú no debías venir, tú eres una equivocación, yo estoy muy frustrada con esto, tú eres un error, uno de mis errores. Y eso, traducido en emociones, significa para esa criatura una repercusión altamente dañina, que se va a seguir manteniendo a lo largo del desarrollo embrionario y luego, después del alumbramiento,
Son criaturas que expresan claramente tendencias a la depresión, a la baja autoestima, a la autodisminución, a los complejos, porque son el resultado de una carga, no el resultado, pero tienen la influencia de una carga energética altamente tóxica, altamente dañina. Al contrario, si ese ser es recibido como una bendición de Dios, como una bendición de la vida, como un regalo de la naturaleza, si es recibido como una expresión de vida, de creación, de belleza, pues todas las vibraciones se tornan armónicas y aquello que es armónico ingresa en la criatura, le nutre, le fortalece, le desarrolla, no solamente orgánicamente, sino psíquicamente. Y su incipiente sistema nervioso se va a ir configurando de una manera que va en un estadio de salud y de equilibrio. Y su psiquis, la expresión de un espíritu que ahora se envuelve en la inconsciencia para poder encarnar, va recibiendo ese mensaje positivo y se va autoafirmando con un modelo de estima, de significación positiva, de que él es recibido bien, de que él es querido, de que él es amado, de que él va a ser protegido. Y eso tiene una diferencia inmensa en cuanto a las consecuencias humanas y sociales. Psicológicamente no estoy muy seguro que en nuestra sociedad, en nuestras sociedades modernas, esto tenga suficiente valoración. Y a veces, ante las posibles interrupciones de un embarazo, a veces no siempre estos temas son colocados en la prioridad. Y más bien se apela a los problemas socioeconómicos, a las dificultades sociales, humanas, de la pareja, si la hay. Pero estos aspectos son poco tomados en cuenta y tienen que ver con las influencias espirituales. Cuando atendemos clínicamente a madres con depresiones, con problemas diversos, con conflictos diversos, hay un porcentaje interesante, significativo, de interrupciones de embarazo. Y no se trata de culpabilizar a nadie. Estamos lejos de querer culpabilizar a nadie, pero sí de explicar. Y dentro de las explicaciones cabe el mundo de influencias negativas que se producen a partir de situaciones como esas. Y cuando somos alumbrados, pues a partir de allí recibimos un mundo de influencias, de colores. Salimos de ese útero que es una cápsula de protección maravillosa, donde tenemos todo resuelto, desde la nutrición hasta todas las funciones fisiológicas y aún las psicológicas, y somos despertados a un mundo de caos. Venimos del cosmos, del orden, al caos. Colores, vibraciones, ruidos extraños que no comprendemos. Pero sin embargo, la sintonía con mamá, y si ha habido un padre que también ha estado en ese proceso, y el amor de la familia y la alegría hacen que poco a poco recibamos esas influencias positivamente. Por eso recuerdo yo siempre unas palabras de un sabio de China, que ustedes han oído hablar y mencionar, Confucio. Él decía, discípulo, compórtate en la vida de la siguiente manera. Cuando tú naciste, todos reían y el único que lloraba eras tú. Tienes que actuar en la vida de tal manera que cuando mueras, el único que ría seas tú y todos lo estén lamentando. Y en efecto, cuando nacemos, ese mundo de vibraciones y de influencias, si es el amor de la familia, si es la armonía y la ternura, se convierte en unas influencias creadoras y positivas. Y cuando pasamos a tener unos añitos más y entramos en el proceso de la socialización de las palabras, de la adquisición del lenguaje, de los primeros estudios, de los procesos formativos, y pasan a tener influencia los vecinos, los amigos, las relaciones con los demás, allí el valor de la palabra se convierte en una influencia fundamental. Y de aquí que el verbo haya sido siempre bien entendido
como una enorme fuerza, como una energía poderosa. Y por eso los grandes maestros de todos los tiempos han invitado siempre a que empleemos el verbo con inteligencia, con prudencia, con cuidado, porque con las palabras podemos construir o con las palabras podemos destruir. No en vano hay por allí una fábula del gran maestro de este género que fue Esopo sobre el valor de las palabras. Y cuando una vez, según esta fábula, saben que la fábula es un género literario en el cual los animales se antropomorfizan, o sea, se hacen humanos y hablan como humanos. Y en esta fábula de Esopo, pues unos animales hablan y uno le pregunta al otro sobre las palabras. Y le pregunta, ¿qué es lo peor que tiene el ser humano? Y le dice, la palabra. ¿Y qué es lo mejor que tiene el ser humano? La palabra. ¿Por qué lo mejor? Porque con la palabra hablamos, edificamos, construimos, nos relacionamos, nos juntamos, hacemos cosas buenas. ¿Y por qué entonces lo peor? Porque con la palabra hablamos y al hablar también chismeamos, hablamos mal, decimos cosas terribles y destruimos. Entonces la moraleja de la fábula es muy clara. El mal no está en la herramienta, el mal está en cómo la usamos. Y en el mundo de las influencias, la palabra es fundamental. Porque si el verbo lo empleamos para lo positivo, para lo noble, para la construcción, eso se convierte en un instrumento maravilloso. Gracias a la palabra apareció la escritura. Y gracias a la escritura tenemos los testimonios a lo largo de milenios de todo lo que el ingenio humano ha producido. Gracias a la palabra surge la ciencia, tecnología, la literatura, el arte, la poesía, todo. Pero también la palabra puede ser terrible. De modo que si con la palabra Jesús era capaz, porque Jesús nunca escribió, que se sepa, nunca escribió, fue un maestro oral, como lo fueron otros también. Pero con la palabra creó todo un modelo de pensamiento que hasta nuestros días sigue siendo un código de amor universal. Pero así como Jesús empleó el verbo para esa edificación del bien, y otros como Jesús, también Sócrates o Pitágoras y tantos otros, o en nuestros tiempos recientes Martin Luther King con un sueño maravilloso por la libertad, o antes Mahatma Gandhi construyendo la libertad a la India. Bueno, también con la palabra tenemos, para citar un solo ejemplo terrible, el caso de Hitler y el nazismo, como con un verbo que electrizaba, con una palabra cargada de todos esos ingredientes nocivos, como la xenofobia, el racismo, las superioridades, todo aquel lenguaje destructivo y falso, con la palabra llevó al precipicio al pueblo alemán, y con ese precipicio se fue media Europa, o toda Europa y el mundo. Entonces la palabra ejerce un peso y una influencia determinante, y en todos los aspectos. Digámoslo a un niño con sus educadores, con sus profesores. La impronta, la huella que deja un educador en un muchacho de primaria o secundaria es inmensa. Y uno mismo se acuerda de aquellos profesores buenos que tuvimos, que en las primeras lecciones, en las primeras enseñanzas, nos dejaron un testimonio maravilloso de por dónde debíamos ir. Pero también tuvimos otros profesores que a lo mejor no iban en la misma dirección. De modo que el verbo, la palabra, es una influencia muy importante. Y junto con la palabra, todo lo que es la construcción social, las creencias, los valores, las ideas, lo que se transmite, las normas, los permisos, las prohibiciones, los castigos. Entonces hay un mundo inmenso de influencias del cual no podemos eximirnos, que somos parte de eso. Y nosotros también construimos hacia los demás por medio de esas influencias. Bueno, todo eso está allí, pero en la visión espírita que sostenemos hay otro ámbito que trasciende la existencia física, que es también
de poderosas influencias. Y eso es lo que acostumbramos llamar influencias espirituales, que están relacionadas con lo anterior, porque el ser humano como ser espiritual es también un ser social y también es un ser biológico, ¿no? Nosotros hablamos de un modelo tetradimensional para el ser humano, un ser bio, psico, socio, espiritual. Entonces lo biológico, lo psicológico, lo social se entroncan con lo espiritual y producen una unidad que somos los seres encarnados y también desencarnados. Las influencias espirituales obedecen a este enfoque. Entendido todo lo anterior, que es necesario entender como premisa, hay que comprender que entre dos planos de la vida física y la vida espiritual, entre el plano del ser encarnado y el plano del ser desencarnado, o si ustedes me lo permiten, entre la humanidad visible y la humanidad invisible, hay un nexo permanente, una interacción recíproca en ambas direcciones, no solo en una, y eso tiene que ver con las influencias espirituales. Allan Kardec tuvo muchos méritos. No tenemos a Kardec como un dios, no tenemos a Kardec ni siquiera como infalible, lo tenemos como el fundador de la doctrina espírita, su sistematizador, y a partir de allí valoramos muchísimo lo que él nos legó, como en su obra, en su amplia obra, en libros y en la revista Espírita. Pero Allan Kardec tuvo méritos muy importantes. Si se considera la época, siglo XIX, mitad del siglo XIX, y si se considera la obra de Kardec y el pensamiento, la filosofía espírita, en el contexto de las filosofías espiritualistas del siglo XIX, en el contexto de las religiones dominantes, en este caso en Europa la religión cristiana, aunque ya también obviamente existía el Islam, el judaísmo, antes que ellas, las religiones orientales, pero en el contexto de la cultura cristiana europea, donde nace el espiritismo. Y de lo que también en tiempos de Kardec y después de él un poco más, aparecieron como pensamientos esotéricos, las corrientes ocultistas. Después del espiritismo apareció la teosofía de Blavatsky, aparecieron corrientes martinistas, hermetistas, diversas corrientes ocultistas en Europa y en el mundo. Y en la obra de Kardec, considerado todo ese mundo de ideas diferentes, hay nociones fundamentales para comprender este campo de las influencias espirituales sin misticismos, sin expresiones de creencias dogmáticas, sino en un plano incluso que permite, que tiene acceso a la investigación y la propia comprobación. Quizás uno de los primeros méritos de Kardec, a partir de la información que obtuvo del mundo espiritual y su examen, su análisis crítico, fue el de haber dado a la muerte una connotación mucho más natural, menos miraculosa, menos mágica, menos mitológica de lo que había en su tiempo. Kardec nos presenta el hecho del morir y la muerte misma como un proceso de transición de una dimensión a otra. Por lo tanto, se oponía a la visión materialista de la extinción de la vida con la muerte del organismo, y también se distanciaba de los conceptos mágico-mitológicos de las creencias religiosas. Porque en estas creencias la muerte pasa a ser una expresión de un alma que va a lugares bastante indeterminados, incluso hasta el día de hoy, en los cuales no se tiene noción cierta de qué significan cielos, infiernos, purgatorios. En la visión de Kardec, la visión espírita, la muerte es la continuidad del espíritu, ahora dejando el cuerpo físico y pasar en otra dimensión,
pero siendo Él mismo. La muerte no significa que se deja de ser humano. La muerte no significa una ruptura con el ser encarnado. No significa una ruptura con lo que se era. Al contrario, es una continuidad. Y en el plano espiritual, en lugar de ángeles o demonios, se trata de los mismos seres humanos, ahora sin cuerpo físico. Entonces, por lo tanto, las ideas, los conceptos, los prejuicios, las valoraciones que se tienen en la vida encarnada, el espíritu se las lleva consigo. Y en esa otra dimensión actúa en la misma forma que actuaba en el mundo encarnado. Y entre ese plano espiritual desencarnado y este plano espiritual encarnado hay una interconexión permanente. Y esa relación y ese mundo de influencias puede ser, por comodidad del lenguaje lo digo ahora, influencias positivas o influencias negativas. Cuando en el libro Los Espíritus encontramos una pregunta muy directa sobre este tema, Kardec pregunta a los espíritus: ¿influyen los espíritus en nosotros? ¿Influyen los espíritus desencarnados en nuestras vidas? Y la respuesta del espíritu es bastante sorprendente. Dice: mucho más de lo que vosotros suponéis, porque incluso a veces hasta ellos os dirigen. Es una respuesta que da que pensar. Ejercen una influencia. Eso no significa que todo en nuestra vida tenga que explicarse a partir de acciones de los espíritus. Tenemos suficiente conciencia y suficiente libertad personal, suficiente albedrío como para tener nuestras propias decisiones y responsabilidades. Pero hay una conexión espiritual, aunque no seamos capaces de percibirla sensorialmente, físicamente. Y esa conexión espiritual va a depender de muchos elementos, de muchos factores. La forma más habitual, la más común, a la que nos referimos como influencia espiritual, es la que ejercen los desencarnados sobre los encarnados. O para decirlo en el lenguaje trivial de la calle, los muertos sobre los vivos. Solo que en el lenguaje espírita los muertos son vivos sin cuerpo físico. Y como decía la antigua copla castellana, los muertos que vos matasteis gozan de buena salud. Y en efecto, esos seres desencarnados, que son las almas de los seres fallecidos, tienen una ubicación, tienen una realidad en todos los aspectos y mantienen nexos y vínculos con el mundo que han dejado atrás con la muerte. Ahora, ¿de qué tipo es esa influencia? ¿Cómo se produce esa influencia? ¿Y cómo puede llegar a ser benéfica para nosotros? ¿Y cómo puede llegar a no serlo? Aquí entramos en el campo de la relación que hay entre las influencias y nuestro modo de ser, nuestro modo de pensar y nuestro modo de actuar. Y por eso les decía yo antes que la visión espírita es ajena a un pensamiento mágico, mitológico sobre la muerte. Quienes imaginan que incluso más allá de las fronteras de las religiones tradicionales, hasta en ciertos esoterismos, que por el hecho del morir la persona se transforma en un guía espiritual. La persona se transforma en un ser luminoso cuando en la vida encarnada no lo era. Como si se produjera un salto evolutivo en el cual no hay un proceso de conciencia. Y eso tiene que ser dejado de lado por una visión según la cual hay continuidad. Hay un aforismo latino que dice esto muy claramente: natura non facit saltum. En la naturaleza no hay saltos, y en la naturaleza espiritual de la evolución tampoco. Somos en el mundo espiritual desencarnado lo mismo que somos acá. Solo una mitología puede imaginar, por quizás sucumbiendo al amor, porque se nos ha marchado un padre, una madre, un abuelo, un tío o un hijo que queríamos mucho, y solo una visión mágica puede suponer
que porque lo queríamos mucho ahora será un guía espiritual de alta evolución. Es que la evolución no es un regalo, la evolución no es un don. Las capacidades, la condición evolutiva espiritual no es un regalo, es una conquista propia. Hay que trabajar por ella, en esta vida, en las anteriores y en las que vienen, trabajando por elevar nuestra conciencia. Entonces, es más que evidente en este esquema que si una persona en esta vida se dedicó, pongamos por caso, sucumbió a los vicios más diversos, desde el cigarrillo a las drogas, al alcoholismo, a la ludopatía, a una sexualidad mal ejercida y desenfrenada, a conductas viciosas de diversa naturaleza, y desencarna, a veces producto del delirium tremens, producto de una adicción, de una sobredosis. Por el hecho de morir se transforma en un ángel, deja de ser quien era. Nace como por arte de birlibirloque, por arte de magia, le nace una condición maravillosa, evolutiva, que no adquirió. O entendemos más bien la continuidad. Allí en ese plano espiritual, sin cuerpo, va a tener las consecuencias de sus propios actos. Va a tener emociones muy conflictivas. Va a tener situaciones diversas. Quizás va a necesitar la ayuda de entidades espirituales benefactoras que puedan apoyarlo. Lejos de él pretender convertirse en un guía espiritual, que no lo es, va a necesitar ayuda para ser reequilibrado en sus funciones psíquicas y emocionales, con las alteraciones periespirituales que eso significa. De modo que si a partir de allí entendemos el mundo de las influencias de los desencarnados hacia nosotros los encarnados ahora, nos daremos cuenta que solo vendrán influencias benéficas para nosotros de aquellos seres desencarnados que por ley de afinidad, por sintonía moral, sintonía espiritual o sintonía intelectual o cultural se acercan a nosotros para transmitirnos, para susurrarnos, para telepáticamente enviarnos mensajes de afecto, de cariño, de amor, de ideas positivas. Pero si se trata de personas que desencarnan no solo en esas condiciones traumáticas, como puede ser también la de un siniestro, la de un accidente, la de un incendio, que provoca una destrucción emocional en el espíritu y que la sigue sintiendo, la sensación de la quemadura la sigue teniendo en esa otra dimensión. No solo eso, sino también los seres que en esta vida, incluso con algún nivel intelectual, pero han actuado mal, han tenido una vida donde el egoísmo, la envidia, la ruindad, el fanatismo, la agresión, la ofensa, lo pernicioso ha sido lo que los ha dominado, el afán de poder, el afán de dominación, el querer influenciar a personas de su entorno o a sociedades enteras. Desde ese otro plano ejercen influencias dañinas y vendrán en términos tales que se sintonizarán con personas encarnadas siempre y cuando éstas lo permitan o lo beneficien. Es decir, abrimos las puertas de nuestra mente para recibir esas influencias y por sintonía serán influencias positivas o podrán ser influencias negativas. Fíjense, cuando una persona cualquiera, esto no tiene que ver con doctrinas, ni creencias, ni espíritas, ni religiosas, de ningún tipo. Una persona de bien, que le gusta la cultura, que le gusta las diversas manifestaciones estéticas, artísticas. Una persona va a un ateneo, va a un sitio donde se presenta una exposición pictórica, o una exposición arqueológica, o un recital poético, o una expresión musical de buena música. Bueno, allí no solamente está en sintonía
con la demostración material del arte, o de la cultura, o de la historia, o de la ciencia, sino también entra en sintonía con entidades espirituales que están disfrutando de aquello, porque son espíritus que vibran con eso. Y nuestro interés en la cultura, en el arte, en la ciencia, en los valores positivos del ser humano, atrae a entidades que de alguna manera están cerca de nosotros y hasta alguna vez telepáticamente nos susurran alguna idea positiva. Pero si al contrario, las personas, en lugar de ir al Ateneo, al teatro, a la cultura, o a una biblioteca, o en su casa con un buen libro, su mundo gira en otros ambientes de alcoholismo, de drogadicción, de pornografía, de erotismo desenvuelto de una manera concupiscente, licenciosa, donde se traiciona el compromiso del hogar para ir a una aventura superficial de una noche, donde en fin se tiende a la deslealtad en todos los valores. Esa persona, ¿quiénes son los que se les acercan? ¿Cuáles son las influencias que recibe? Va a venir un poeta de gran erudición y talento y creatividad a acercarse, o una persona de valores espirituales en cualquier creencia religiosa o filosófica. No, se le van a acercar espíritus que están vibrando en lo mismo. Por eso vamos a decirlo con estas palabras. ¿Qué es lo que dice el refrán? Dime quién eres, o dime con quién andas. Dime con quién andas y te diré quién eres. En esta visión lo podemos decir perfectamente a la inversa. Dime quién eres y yo te diré con quién andas. En el libro de los Mediums, otra de las grandes obras de Kardec, Kardec hace esta pregunta. Bueno, existiendo espíritus malos y espíritus buenos, pregunta Kardec, en el libro de los Mediums, donde hay también preguntas y respuestas, en algunas partes, Kardec pregunta, ¿cómo podemos hacer para alejar de nosotros a los malos espíritus? Y la respuesta es magnífica, formidable y práctica. Le dice un espíritu, muy fácil. Puedes alejar a los malos espíritus atrayendo a los buenos. Y ya sabes lo que tienes que hacer para atraer a los buenos. Es que eso lo sabemos todos. Otra cosa es que lo hagamos. Pero todos sabemos. Y no se trata de una vida de moralismos o de puritanismos, que a mí me son totalmente ajenos, o de misticismo. No. Se trata de una vida humana, natural, con nuestros gustos, con nuestras aficiones, con nuestros pecaditos, como todos los tenemos. Pero porque no somos Jesús de Nazaret, ni somos Buda. Somos seres humanos en un proceso evolutivo. Pero en cada ser puede predominar una tendencia. Y si nuestra tendencia es a ser responsables, a ser honestos, a no dañar a otras personas, a reducir lo más que podamos la envidia, el orgullo, el egocentrismo, el procurar por todos los medios no dañar a otras personas, procurar ser amorosos en la familia que recibimos, de la que venimos, y ser muy amorosos en la familia que construimos. Si actuamos así, aún con nuestras dificultades y nuestras limitaciones, lo que se nos va a acercar a nosotros son entidades positivas que nos darán su buena influencia. Ahora, si libremente escogemos otra actitud en la vida y otros caminos, no nos extrañemos de que lo que se nos acerca sea de otro nivel. Porque esto casi se me asemeja a mí a un principio homeopático, de un similia similibus, conforme a la fórmula de Hahnemann. Similia similibus. Lo igual atrae a lo que es igual. No hay aquí magia. O en todo caso la magia está en saberlo.
que lo igual atrae a lo que es igual. No es por sacado de la chistera de un mago que va a aparecer un conejo de la suerte. No, va a ser de nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. Yo recuerdo que una vez a nuestra institución espírita en Caracas llegó una persona, un actor de televisión. Estoy hablando de más de 20 años atrás, cuando Venezuela era Venezuela y no una tragedia. Y llegó un actor de televisión más o menos conocido de un canal de televisión cuando en Venezuela los había, y pidió hablar con alguno y finalmente habló conmigo. Y en resumen, lo que él planteaba es que sentía problemas y molestias, sentía como una suerte de persecuciones y sentía incomodidades. Naturalmente yo le pregunté si había ido al médico, me dijo que sí, que se había ido al psicólogo también, pero que él sentía que era algo distinto en ese mundo de influencias que él recibía. Lo invité a venir otro día para hacerle una entrevista más a fondo y en efecto ahí apareció clarísimamente el problema. Este caballero, este actor de televisión, ya estaba en el consumo de ciertas drogas estupefacientes, desde la marihuana hasta la cocaína. Y a partir de allí, su vida bohemia, su vida disipada, lo llevaba a un verdadero pandemonium en cuanto a las relaciones afectivas. Muchísimas mujeres al mismo tiempo, conductas sexuales del mayor desorden, y hasta ese día continuaba en eso. Y una vez que me explica eso, yo le digo, mire mi amigo, lo que yo les acabo de decir, en el mundo de las influencias espirituales se pueden acercar a nosotros entidades espirituales que vibran en eso mismo, que espiritualmente vibran en eso, porque en el mundo espiritual también hay una humanidad con todos los niveles y desniveles que tenemos acá, que es la contribución de Kardec, que no es un mundo de ángeles o demonios, no, es un mundo de seres humanos sin cuerpo físico, que continúan allá lo que traen de aquí, y que la evolución es poco a poco y lenta, y a veces con baches en esa evolución. Y este amigo, este caballero, este actor, finalmente, a la luz de lo que le expliqué, le dije, mire, nosotros podemos apoyarlo. Nuestro centro espírita es una institución cultural, no es una casa de curaciones, que no debe ser un centro espírita eso. Una institución cultural, filosófica, educativa, pero podemos ayudar para efectos de una reorientación. Pero nosotros le vamos a ayudar si, y solo si, usted se autoayuda. No hay ayuda del centro espírita si la persona no se autoayuda. Me pregunté, ¿qué tengo que hacer? Bueno, a usted le toca una tarea dura, quizás con el apoyo profesional, quizás con el apoyo de una institución especializada como Alcohólicos Anónimos o Drogadictos Anónimos, o quizás así, usted debe liberarse de estos vicios y sobre todo usted debe reordenar su vida. Si usted va a tener una relación afectiva, caramba, canalice eso con una persona, una mujer. No puede ser esto que él me contaba, que tenía relaciones, no de 2, sino de 3, tenía triángulos y cuadrados y pentágonos y hexágonos amorosos. Bueno, una locura, ¿no? Algo esperpéntico, como decía Valle Inclán. Y yo le dije, usted tiene que hacer una revisión conductual. Pero solo usted, nadie la va a hacer por usted. Yo no la puedo hacer por usted. El centro espírita no puede ayudarlo si usted no se ayuda. Y me ha dicho, sinceramente, que él no iba a renunciar a eso. Que él disfrutaba eso. Yo le digo, bueno, usted lo está disfrutando y lo está sufriendo. Y hay otros espíritus que lo están disfrutando con usted. Y esas situaciones que usted tiene es el resultado de esa legión de espíritus que están no atormentándolo, sino aupándolo en esas conductas, porque ellos también, en una suerte no de simbiosis, sino de parasitismo,
entiéndase bien la figura biológica, no de simbiosis, que es una relación entre seres vivos que se aprovechan mutuamente, sino de parasitismo, en el sentido de que otros se aprovechan de él, usted está sufriendo las consecuencias y lo pueden llevar a un estado de perturbación mental muy severo. Él no lo creyó, no lo aceptó, nunca más lo vimos. Esto no tiene un final feliz, pero tiene una moraleja. Es que las personas van crédulamente a su iglesia, a su grupo o a su centro espírita, creyendo que van a hacer por ellos lo que ellos no van a hacer por sí mismos. Y mal hacen en el centro espírita incluso, aupando, animando, estimulando una supuesta curación o una supuesta reeducación, si no se parte del punto de partida, del punto original, mejor dicho, de que la persona es la que debe hacer por sí misma el esfuerzo. No hay, por eso, y hablaremos un poquito luego de eso, no hay obsesión sin autodesobsesión. No hay desobsesión que no tenga una autodesobsesión. No hay solución mágica si la persona no le pone un gran esfuerzo a ello.